dicho de una manera así un poco metafórica, creo que somos esclavos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo nosotros somos el producto de nuestra carga genética y de cómo se ha ido desarrollando en la experiencia en el mundo, la influencia que hemos tenido. Yo sinceramente o francamente no creo que dispongamos de libre albedrío, pero no creo que eso desvirtúe el que mis decisiones dependen de mí. 6 meses después de esta prueba de resonancia, transitó o salió o mejoró en su estado, es decir, que la técnica neurocientífica se adelantó 6 meses en un resultado que luego pudimos comprobar. Analistas que dicen que solamente la consciencia de acceso es lo que genuinamente llamamos consciencia y que está relacionado con lo que hablábamos antes, que solo somos conscientes de aquello a lo que atendemos. Yo creo que por el camino actual de los modelos de lenguaje con redes neuronales artificiales, que en realidad son matemáticas, son modelos muy complejos, pero son modelos, no va a haber consciencia genuina, pero nos van a engañar. Y eso va a ser suficiente. Hola a todos, hoy estamos una vez más en Neuronap Talks y hoy vamos a tratar un tema que creo que puede ser de gran interés por lo misterioso que incluso puede tener para algunas personas, entre las que sin duda me encuentro, la verdad. Y vamos a hablar sobre qué es la consciencia, dónde está, qué relación tiene con el cerebro. Incluso trataremos si puede que no solamente los seres humanos tengamos consciencia, sino que quizá otras especies también la tengan, y veremos a ver qué ocurre con las inteligencias artificiales y con las máquinas, si pueden o no quizá tener también consciencia. Y para hablar de estos temas tenemos hoy a Pedro Raúl Montoro. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Departamento de Psicología Básica 1. Él es docente en Psicología de la Percepción, que es una asignatura muy bonita de la carrera, la verdad. Y además es el investigador principal del grupo de Neurociencia Cognitiva y Psicología Experimental de la UNED. Él tiene numerosos artículos de gran interés en el ámbito, con, como decimos siempre, pues, con elevado índice de impacto. Y lo cierto es que bueno, pues es una persona que ha hecho estancias en otros centros de investigación, ha estado en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Almería y ha realizado estancias también en centros internacionales como el Behavioral Brain Sciences Center de la Universidad de Birmingham. Y bueno, es 4 pinceladas sobre tu currículum, pero siempre nos gusta preguntar a las personas que vienen invitadas, bueno, pues cómo fue su acercamiento a la psicología y a las neurociencias, cómo descubriste este ámbito y, bueno, y qué es lo que te ha traído hasta aquí, en el fondo. Muchas gracias por invitarme a estar en este espacio. Estoy muy contento. Bueno, en mi caso, mi primer acercamiento a la psicología vino del ámbito de la filosofía. Porque en mi época de bachillerato, pues me encantó la asignatura de filosofía, sobre todo aquellos problemas que estaban relacionados con el origen del conocimiento. Si el conocimiento es completamente aprendido, si es innato. Luego venía Kant y decía, pues ambos tenéis parte de la razón. Y de ahí viene mi interés. Aunque en realidad yo terminé en psicología un poco de rebote porque durante toda la educación secundaria yo pensaba hacer periodismo. Pero al final terminé estudiando psicología. Me encantó el primer curso de psicología, la asignatura de psicología cognitiva, las asignaturas de psicobiología. Y en especial me encantó ese híbrido entre psicología y neurociencia, que es la disciplina de la neurociencia cognitiva, que es quizás lo que a mí me cautivó. Y en esa sigo. Y entonces, entiendo, hiciste la carrera y después te metiste en el ámbito de la investigación, con doctorados y, en fin, y hasta que has hecho toda la carrera docente, la carrera universitaria. Sí, yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Murcia, que es mi tierra natal, y luego vine aquí a Madrid a hacer la tesis en la UNED, bajo la dirección de Dolores Luna, que ha sido mi maestra y mi mentora. Y desde el principio me interesaron mucho todos los aspectos relacionados con los procesos básicos de percepción, de atención y, claro, la consciencia y también el inconsciente están muy relacionados con esos procesos y también la interacción entre cerebro, cognición y conducta. Y, bueno, pues quería orientar mi investigación por esa vía y
Y lo logré y aquí sigo, intentando aportar modestamente lo que buenamente podemos y disfrutando día a día también de compartir estos conocimientos con los estudiantes. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que reconozco que para mí es complejo. Te he escuchado en alguna ocasión, en alguna conferencia sobre estos temas de la conciencia o de la consciencia. Ahora hablaremos también de los términos. Te reconozco que a mí el término que me sale espontáneo es conciencia, que algunas veces en el ámbito de los pacientes con lesión cerebral pues es el que yo tiendo a utilizar y algunas veces se utiliza, ¿no? Pero sé que también aquí hay cierta controversia sobre cuál es el término adecuado. Pero así como para arrancar, ¿cómo definiríamos la consciencia? ¿Qué podemos decir que es la consciencia? Pues paradójicamente, la consciencia es el fenómeno más omnipresente en nuestra vida porque lo único que conocemos es nuestra consciencia. Solo podemos acceder al mundo a través del tamiz de nuestra consciencia. Pese a ello, a su omnipresencia, a que tamiza todo lo que experimentamos, no sabemos explicar cómo es posible que nuestro sistema nervioso o la materia en general sea capaz de generar un fenómeno como este, que no parece cumplir ninguna de las condiciones que tienen otros objetos que estudiamos en el ámbito científico. Yo siempre pongo un ejemplo que es un experimento mental que se utiliza en muchos libros de filosofía de la mente, y es que durante un momento nos imaginemos, por ejemplo, un elefante rosa. Y podemos imaginarnos un elefante y lo podemos colocar incluso en un escenario supuesto, pues un lago, echándose agua por la espalda con su trompa. Y durante un rato ese elefante rosa ha existido de una forma que no comprendemos, porque cuando intentamos definirlo de la misma forma que definimos el resto de objetos o fenómenos del mundo real, pues se nos escapa de las manos. No sabemos cuánto espacio ocupa, cuánto pesa, de qué moléculas está hecho o de qué átomos de la tabla periódica está hecho ese elefante rosa. Si tiene carga magnética, si tiene las mismas propiedades que tienen los organismos biológicos. Y cuando accedemos al cerebro, que supuestamente el lugar donde ha residido durante unos instantes ese elefante rosa, pues no nos encontramos nada parecido a eso. Nos encontramos transacción de neurotransmisores, nos encontramos impulsos bioeléctricos. El cerebro es un órgano al final frío, húmedo, muy grasoso. Nada parecido con el elefante rosa. Nada parecido a olores, sabores, dolores. Nada parecido a orgasmos. Nada parecido a nuestra experiencia cotidiana. Ese es el problema. Como algo que experimentamos en primera persona, que tenemos acceso directo a ello, como algo subjetivo puede ser generado por un organismo que cuando lo estudiamos solo podemos obtener medidas que son en tercera persona, como si fuera cualquier otro objeto del mundo real. Esa divergencia es la gran paradoja, el gran problema de la consciencia o el gran misterio que algunos destacan, que puede ser un misterio. Por seguir y utilizar la palabra correcta, ¿cuál es la palabra más adecuada? ¿Conciencia o consciencia? Bueno, en realidad las dos son sinónimos. Lo que ocurre es que conciencia tiene una connotación que alude más a problemas éticos y morales, a la conciencia moral, a lo que en psicoanálisis llaman el superyo, ¿no? Y en cambio consciencia pues se refiere más a este fenómeno del que yo estaba hablando antes, ¿no? Este fenómeno en primera persona, este fenómeno subjetivo, al material del que están hechos los sueños, ¿no? ¿De qué material están hechos los sueños? Pues es una pregunta acerca de la consciencia. Y reservamos el término conciencia para aspectos morales, éticos. Supongo que ahora hablaremos de cuando se origina el estudio científico de la consciencia, pero posiblemente que lleguemos a donde hoy estamos, pues tiene que ver un poco pues, con la tradición filosófica. A lo largo de la historia pues, se ha hablado de alma, se ha hablado de, bueno, pues de otros, de la mente, de otros conceptos que quizá, bueno, pues no son auténticos sinónimos, pero quizá nos hablan de esto. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta donde estamos? ¿Y cuándo empieza la investigación científica de estos conceptos? Sí, toda la tradición filosófica que estudiaba el alma, el origen del conocimiento, que estudiaba la mente, deriva en el surgimiento de la psicología científica, que solemos situarlo a finales del siglo XIX, o por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, y durante mucho tiempo no hubo mucho interés o hubo cierta precaución de no estudiar la consciencia por el problema enorme que supone. Entonces digamos que nos dedicamos a otros problemas más fáciles que ya eran suficientemente difíciles.
Y es a finales del siglo pasado, a mitad de los años 90, cuando se vuelve a recuperar con fuerza el estudio de la consciencia como fenómeno en sí mismo, y en el siglo XXI, en estos 25 años que llevamos, pues se ha acelerado mucho el trabajo y la inversión de esfuerzo y de recursos, y ahora mismo vivimos una época de mucha fertilidad investigadora en la consciencia, pero seguimos casi tan desorientados como al principio, como luego podremos comentar. Bueno, en nuestras conversaciones previas sí que sé que existen varios tipos de consciencia. Consciencia de acceso, en fin, ¿qué tipos de consciencia tenemos a día de hoy encima de la mesa? Sí, hay una primera clasificación que podemos hacer, que es entre los componentes cuantitativos de la consciencia y los componentes cualitativos. Los cuantitativos se referirían al nivel de arousal o de activación fisiológica o el nivel de alerta en el que te encuentras. Pues, por ejemplo, si estás dormido o estás despierto, y cuando estamos despiertos, en estado de vigilia, pues hay diferentes niveles de activación, de estar tranquilos, a estar agitados o a tener un ataque de pánico. Eso sería el componente cuantitativo. Este es relativamente fácil de cuantificar, de estudiar, y no supone un gran problema. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, que es donde reside realmente el problema duro de la consciencia, que es los componentes cualitativos, lo que los anglosajones llaman el awareness. Y se refiere justo a esto, al elefante rosa del que hablaba. ¿Cómo podemos experimentar estas sensaciones subjetivas que no podemos compartir con otras personas, que solamente podemos inferir los demás, porque no podemos saber cómo es el dolor que siente otra persona, no podemos saber cómo es su sabor a vainilla, como mucho podemos compararlo con el nuestro, ni siquiera podemos tener claro si la gente percibe los colores como los percibimos nosotros, porque solamente los podemos sentir en primera persona, en esa especie de máquina virtual, como una especie de matrix interno que tenemos todos, y que, como antes decíamos, filtra toda la realidad. Ese sería el genuino problema de la consciencia, que durante mucho tiempo se llamó el problema mente-cerebro, aludiendo a lo que decías antes de los conceptos, y que ahora se ha reducido a una parte de la mente, digamos, a la mente consciente, que parece la más problemática, porque entendemos bastante mejor que hace un siglo cómo funciona la mente cuando no interviene la consciencia, en su funcionamiento inconsciente o preconsciente, como algunos llaman. Y uno de los elementos que quizá surge como primera duda en muchas ocasiones es si la consciencia tiene poder causal o no. Existen algunos experimentos, hasta donde yo sé, que dicen que la sensación de haber tomado una decisión llega después de haber tomado de forma genuina esa decisión. Entonces, ¿qué nos cuentas sobre tiene la consciencia poder causal o es solamente un resultado del que nosotros nos enteramos casi a toro pasado? Bueno, este es un problema que está muy relacionado con otro problema de gran enjundia, no solo filosófico, sino también religioso, que es si tenemos libre albedrío. Exacto, ¿no? Si sí. disponemos de libertad o no disponemos de libertad, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se ha considerado que la consciencia tenía eficiencia causal y que suponía una ventaja incluso evolutiva en nuestro comportamiento. Pero hay autores que han discutido esto, ¿no? A veces, y es posible que se escuche, ¿no? La conciencia es un epifenómeno, es decir, es algo que está ahí, pero que realmente no tiene eficiencia causal, ¿no? Y que no tiene relevancia. La mayoría de autores creo que no dudan de que la conciencia sirve para algo, nos aporta algo. Entre otras cosas, nos aporta flexibilidad, nos permite emanciparnos del aquí y del ahora, y por eso podemos imaginar mundos posibles, podemos proyectarnos al futuro, podemos rescatar elementos del pasado, como una máquina virtual, ¿no? Que nos permite incluso resolver o intentar resolver problemas en nuestra cabeza antes de intentar realizar esa aplicación en el mundo real. Pero eso no significa necesariamente que seamos libres. Es decir, el hecho de que la consciencia sea un elemento activo que aporta flexibilidad no quiere decir que no sea mecánico, que no siga las mismas reglas que puede seguir cualquier otro fenómeno determinista. Porque afirmar eso pues probablemente nos llevaría a entrar en mundos inmateriales, espirituales, aunque hay autores que se denominan a sí mismos compatibilistas, que consideran que no hay nada inmaterial
en nuestra mente, pero que pese a todo tenemos cierto grado de libertad. En el mejor de los casos, sería muy poca libertad, en el mejor de los casos, porque pues, hay multitud de ejemplos en los que no podemos controlar nuestro comportamiento. Y yo pongo muchas veces ejemplos como que si realmente fuéramos libres, pues podríamos evitar que el alcohol nos afectara, podríamos eliminar dolores, podríamos eliminar el hambre. O sea, esos niveles, desde luego, no lo somos. Pero bueno, esa pregunta es de gran enjundia. Yo sinceramente o francamente no creo que dispongamos de libre albedrío, pero no creo que eso desvirtúe el que mis decisiones dependen de mí. O sea que, dicho de una manera así un poco metafórica, creo que somos esclavos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo nosotros somos el producto de nuestra carga genética y de cómo se ha ido desarrollando en la experiencia en el mundo, la influencia que hemos tenido en el mundo. Somos como una especie de robot de artesanía y por eso creo que cada uno pues es único, toma sus decisiones, pero esas decisiones no pueden ser, no pueden escapar al determinismo. Hay un libro interesante, si me permites que lo recomiende, donde se habla de esto con todo detenimiento y que además es reciente y se ha traducido al castellano. En castellano lo han traducido como Decidido, de Robert Sapolsky, y su libro en el que examina con todo detenimiento la posibilidad del libre albedrío y bueno, como el propio título indica, pues parece que no deja mucho margen a que pueda existir. Has comentado una cosa que me ha hecho pensar en la posible existencia de relaciones entre la consciencia y la atención, incluso otros procesos cognitivos, la memoria operativa u otros mecanismos de memoria, cuando has dicho bueno, que podemos ensayar soluciones, que podemos pensar en cosas imaginadas. En realidad, ¿qué relación existe entre la consciencia y los mecanismos atencionales, la memoria operativa, en fin? Esto es un caballo de batalla teórico todavía, entre teorías contrapuestas. Porque, bueno, aún no lo hemos comentado, pero actualmente estamos viviendo una época de mucho desarrollo de nuevas teorías. Prácticamente todos los meses sale alguna teoría nueva que intenta explicar la consciencia. Desde todos los ámbitos y de todo pelaje. Hay teorías que aluden a la física cuántica como el fundamento, teorías que hablan más de procesos fisiológicos, teorías incluso panpsiquistas que ahora se están volviendo a recuperar, es decir, considerando que la consciencia es como una propiedad general del universo y que todos los elementos, todos los objetos de la realidad tienen algún grado de consciencia, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, son teorías que están ahí. Entonces, todos los meses tenemos teorías nuevas y mucha fertilidad teórica. En este tema de la atención sigue habiendo divergencia, porque hay autores que consideran que solo podemos ser conscientes de aquello a lo que atendemos, es decir, que la atención sería la llave para pasar del inconsciente a lo consciente, y otros autores, y yo me encuentro entre ellos, que consideramos que la atención puede ser la llave para pasar de un tipo de consciencia a otro. Antes hemos dividido entre el componente cuantitativo y el cualitativo de la consciencia. Ya dentro del componente cualitativo, de la awareness, hay otra diferenciación, otra dicotomía, que creo que es muy útil, aunque en términos estrictos pues probablemente será falsa, ¿no? Pero como modelo creo que nos sirve para ordenar el debate, que diferencia entre la consciencia fenomenológica, que sería una consciencia más sensorial, más analógica, muy temprana, muy inmediata, que no podemos comunicar fácilmente traduciéndola a palabras y que está más relacionada con nuestros sentidos, y dentro de lo que se experimente como consciente en esa consciencia sensorial, lo que sea atendido promocionaría a otro tipo de consciencia que se llama consciencia de acceso o conciencia reflexiva, que ya podemos categorizar, podemos conceptualizar, podemos traducir a palabras y que ya podemos comunicar. Yo creo que en este caso la atención, desde ese punto de vista, sería más la llave para pasar de un tipo de consciencia más primitiva, más temprana, más sensorial, a un tipo de consciencia más tardía, más abstracta, más reflexiva y más lingüística. Y esto también está relacionado con la memoria, porque cuando hablo de consciencia fenomenológica, pues aludimos a un tipo de memoria que los psicólogos experimentales llamamos memoria sensorial, que es como una especie de memoria temprana, como un buffer sensorial, como la tarjeta gráfica del ordenador o la tarjeta de sonido. Y la consciencia de acceso estará más relacionada con otro tipo de memoria, que es lo que se llama habitualmente memoria operativa o memoria de trabajo, working memory, que sería más como la memoria RAM de nuestro ordenador, ¿no? Y que se referiría a nuestro presente psicológico y lo que permite que podamos seguir el hilo de esta conversación y mantener una coherencia durante unos cuantos segundos. La atención sería eso, la pasarela de un tipo de memoria, de un tipo de consciencia a otro tipo de memoria, a otro tipo de consciencia,
Aunque esto sigue siendo un cabo de batalla y no todos los autores lo defienden, pero bueno, yo creo que es útil esa dicotomía. De nuevo, estas cosas que nos cuentas me hacen pensar pues, que si la atención tiene algo que ver en esto, pues nos podemos encontrar con diferentes situaciones donde los mecanismos atencionales estén fluctuando o estén al menos en diferente lugar dentro de todo el rango posible. Por ejemplo, cuando estamos en una persona a lo mejor bajo el efecto de alguna sustancia o en anestesia o, por ejemplo, durante el sueño. Y luego hablaremos de qué pasa con los pacientes en coma y en otras situaciones, ¿no? Pero, ¿qué podemos aprovechar de diferentes estados de conciencia? Pues eso, durante el sueño, con sustancias. ¿Qué nos permite estudiar estos diferentes grupos de personas? Pues sí, son experimentos muy relevantes en los que puedes eliminar algún componente del escenario habitual y ver cómo sigue experimentándose ese fenómeno. En el caso concreto del sueño, en aquellos momentos, mientras estamos dormidos, que experimentamos sueño, es decir, que tenemos contenido sonírico, pues somos conscientes. De hecho, el cerebro que sueña se parece mucho al cerebro despierto, en sus características electroencefalográficas y en su gasto metabólico. Entonces, habitualmente soñamos durante la fase REM, aunque no exclusivamente, fuera de la fase REM también se puede soñar, y en esos momentos somos conscientes. Lo que ocurre es que somos conscientes de manera completamente autogenerada, no hay ningún tipo de extracción de información del entorno, aunque es bien conocido que si escuchamos algún sonido se puede integrar, no nos desconectamos completamente, se puede integrar en el contenido del sueño. Entonces es curioso cómo ahí estamos siendo conscientes, lo que pasa es que en la mayoría de ocasiones no nos damos cuenta de que estamos soñando, excepto aquellas personas que tienen sueños lúcidos, ¿no? En los que por cierto también es un aspecto muy interesante porque se encuentran diferencias en la activación cerebral entre sueños normales y sueños lúcidos, lo cual también nos puede dar idea del papel de algunas regiones cerebrales que sí que están activas con los sueños lúcidos y no tan activas con los sueños normales, por así decirlo, ¿no? El tema del sueño siempre ha despertado mucha fascinación entre los autores. Bueno, el psicoanálisis sabemos que es uno de los fundamentos, ¿no?, para investigar el inconsciente. Y sigue atrayendo mucho el interés de la investigación porque es quizá el momento en el que mayor se demuestra con más claridad este matrix interno que tenemos autogenerado de máquina virtual del mundo, en el que se genera una realidad que incluso pues no nos parece que sea absurda, cuando muchas veces lo es, hasta que te despiertas. ¿Y qué mecanismos o qué herramientas tenemos para poder investigar la consciencia? Me figuro que de nuevo la capacidad inventiva de los psicólogos para diseñar experimentos pues estará aquí encima de la mesa. Pero ¿cuáles son las herramientas principales que utilizamos para investigar en la consciencia? Bueno, como es un proceso que se experimenta en primera persona, las principales herramientas y además ineludible en todo experimento es el informe o reporte subjetivo por parte del participante que está trabajando con el investigador. Entonces, se han diseñado pruebas objetivas o subjetivas. Presentación de estímulos muy sencillos, con dos alternativas posibles, y tienes que elegir de manera forzada, con estímulos que son difíciles de ver o difíciles de escuchar, si has visto o has escuchado uno u otro. Eso es una tarea objetiva. Subjetivamente es cuando el sujeto informa de lo que ha visto o lo transforma a alguna escala numérica para intentar manejar mejor esos datos. Por ejemplo, se utiliza mucho ahora una escala que se llama Perceptual Awareness Scale, la escala PASS, es una escala de 4 puntos, de 1 a 4. 1 es no he visto nada ante una presentación de un estímulo, o no he escuchado nada ante una presentación auditiva. 4 sería lo he visto con total claridad, y 2 y 3 por niveles intermedios. Pero al final necesitamos ese reporte por parte del participante. Estos serían medidas comportamentales, medidas conductuales. Y luego tenemos todo el arsenal de la neurociencia para intentar encontrar los correlatos fisiológicos que están asociados a esa respuesta, a esas tareas, a esos procedimientos. Pero no podemos quitarnos nunca de encima, y tú lo decías bien, ahí los psicólogos pues tenemos mucha importancia porque llevamos 100 años lidiando con este tipo de datos. No podemos quitarnos de encima las medidas comportamentales, las medidas subjetivas, las medidas de autoinforme, la introspección, aunque intentando siempre traducirla a números, ¿no? Al fin y al cabo, medir es eso, es traducir una realidad a números, pues en eso estamos. Pero es el gran desafío, convertir en objetivo algo que es subjetivo a través de escalas numéricas o a través de tareas
diversa consideración. También es importante el momento en que se puede medir. A veces se habla de momentos online o momentos offline, o sea, medirlo ensayo a ensayo o un reporte posterior. Y una cosa que sí me gustaría dejar claro es que nos hemos dado cuenta que no existe ninguna medida que pueda ganarle a las demás, no hay ninguna medida exclusiva, y esto se parece mucho, ¿no?, al principio de incertidumbre que dio lugar a la física cuántica, ¿no?, con Heisenberg, en el que no puedes medir al mismo tiempo dos parámetros de una partícula. Pues aquí pasa un poco lo mismo. En cuanto estás midiendo algo, ya estás afectando a la propia medida, y en este caso no podemos escapar de eso, porque siempre necesitamos que sea la propia persona la que nos informe de lo que están sintiendo. Entonces, ese componente de informe o de reporte, no hay forma de acceder directamente, salvo que sea la propia persona. Y claro, si no podríamos hacer ciencia, haríamos simplemente filosofía o reflexión de diván, ¿no? Y casi me has contestado, pero ¿quién va ganando la batalla en cuanto a cuáles son las mejores medidas? ¿Las medidas subjetivas o las medidas objetivas? ¿Y hay correlación entre ellas? Es decir, cuando un individuo reporta que su sensación sobre lo ocurrido ha sido una, ¿los datos objetivos lo avalan o hay divergencia en los resultados? No, muy buena pregunta. No, hay correlación. Hay correlación entre las medidas. Nosotros además tenemos trabajos recientes sobre ese tema, entre medidas objetivas, subjetivas. Incluso ahora se están introduciendo medidas metacognitivas, que bueno, es una diferenciación un poco más sofisticada, porque cuando hablamos de metacognición es cuando nosotros reflexionamos acerca de nuestros propios procesos mentales. Pero claro, en el caso de la consciencia siempre tiene que haber esa reflexión. O sea, no, toda medida hay correlación entre ellas, es verdad. Y la mayoría de estudios lo que están haciendo es intentar acumular la mayor cantidad posible de medidas para de esa forma intentar escapar a este principio de incertidumbre de que una medida objetiva tiene ciertas ventajas, pero pierde, al fin y al cabo, el carácter subjetivo. De hecho, durante mucho tiempo se utilizan medidas objetivas, es decir, que al sujeto le decía, mira, esto puede ser un cuadrado o un rombo, y elige de manera forzada, y no se le preguntaba nada más. Entonces, autores decían, si no le preguntamos sobre su grado de consciencia, no sabemos realmente, no estamos midiendo realmente la consciencia, estamos midiendo otra cosa, porque podría ocurrir que las medidas objetivas estén influidas por procesos inconscientes, ¿no? Entonces, lo mejor es intentar incluir de manera complementaria todas las medidas que pueda, y de hecho es por lo que nosotros también estamos apostando. Por esta idea de, en este caso, la unión hace la fuerza y una especie de tour de force de cuantas medidas mejor, porque así vas a caracterizar mejor el proceso. Afortunadamente correlacionan, con lo cual parece que estamos bien en la misma línea. Y yo creo que las medidas de neuroimagen, los registros de la actividad del cerebro, yo creo que resultan atractivas y están aportando respuestas a muchas de nuestras preguntas. Pero ¿qué pintan en este ámbito de la consciencia? ¿Aportan cosas? ¿Cuál es desde tu punto de vista, cuál es la técnica de elección? Ya sé que no hay una técnica mejor que otra, sino depende de la pregunta que quieras responder. Pero en el ámbito de la consciencia, ¿cuál de las técnicas de registro de la actividad cerebral o de neuroimagen crees que aporta más resultados o es de mayor utilidad? Lo has dicho tú muy bien. En realidad, todas pueden aportar. Al inicio de esta historia de recuperación del estudio científico de la conciencia en el año 90, se apostó sobre todo por la electroencefalografía, porque es especialmente buena para poder investigar el curso temporal, porque es muy rápida. Pero, y la magnetoencefalografía también, pero bueno, como la electroencefalografía pues está más extendida, es más barata, es más fácil de acceso. Pero en los últimos tiempos se está utilizando mucho la resonancia magnética funcional, también aplicando un área nueva de estudio que se llama la decodificación neural o neural decoding, en el que se intenta poner en relación la activación cerebral con las experiencias subjetivas, de forma que se intenta encontrar como el alfabeto básico para intentar un poco leer los pensamientos de la gente. O sea, el objetivo, así dicho como si fuera ciencia ficción, es leer el pensamiento de la gente, ¿no? Y entonces se está invirtiendo mucho esfuerzo en ese aspecto a través de la resonancia magnética funcional. Pero sigue utilizándose la electroencefalografía o la magnetoencefalografía, sobre todo por este carácter de resolución temporal, porque como todo fenómeno cerebral, el dónde y el qué van de la mano. Porque a veces no es tan importante
dónde ocurre algo, sino cuándo ocurre algo. O sea, el cuándo y el qué, mejor dicho, quería decir eso, ¿no? El cuándo y el qué van de la mano. Porque una misma área puede cambiar en su forma de participar en la consciencia según el momento temporal. Hay procesos tanto hacia adelante como hacia atrás. Por eso es muy importante el curso temporal y no solo la localización cerebral. De nuevo, en los estudios que se están haciendo, y recientemente se ha publicado un estudio en Nature, que ha sido un esfuerzo muy importante de dos grandes teorías de la consciencia, se han contrapuesto. Se ha utilizado electroencefalografía, se ha utilizado resonancia magnética funcional y con diversas técnicas, y ya avanzo que el resultado ha sido una especie de empate técnico. O sea, que no se ha logrado el poder, luego si quieres hablar un poco de las teorías, empate técnico. Ha sido un poco, no decepcionante, porque al final lo que está indicando que tenemos que avanzar mucho todavía y que nuestras teorías son demasiado, iba a decir infantiles, no, demasiado tempranas todavía, prematuras. ¿Y qué podemos decir sobre el funcionamiento del cerebro y la consciencia? ¿Somos capaces de establecer alguna relación entre regiones específicas del cerebro o sería una función más distribuida? En fin, ¿qué sabemos sobre esta cuestión? Bueno, del componente cuantitativo del nivel de arousal sí está bastante bien descrito, lo que se llama el sistema de activación reticular ascendente, que involucra al tronco encefálico, al tálamo. Bueno, es como una especie de sistema de ignición, como la central eléctrica de nuestro cerebro. Pero de nuevo el gran problema sigue siendo el awareness. Y ahí hay multitud de teorías. Quizás podemos dividir las teorías o clasificarlas de manera así divulgativa en dos grandes grupos. Las que se llaman teorías, o se han venido a llamar teorías localistas, más sensoriales, más tempranas, que son las que abogan porque podemos tener experiencias conscientes que estén localizadas en las regiones sensoriales. Es decir, por ejemplo, la corteza occipital, que está aquí en la parte de atrás de nuestro cráneo, pues sobre todo está especializada en procesar lo visual. Pues ahí podría surgir una experiencia visual muy cercana a esto que hablaba yo antes de la consciencia fenomenológica, ¿vale? Y eso podría ocurrir de manera localista. Pero hay otras teorías que dicen que la consciencia solo puede surgir de manera global, de manera globalista. Es decir, que involucre masivamente a prácticamente todas las áreas de la corteza cerebral, de forma que se genere una colaboración entre todas esas áreas. Ellos utilizan el concepto de broadcasting, es como una radiodifusión a todas las áreas cerebrales y crea una especie de espacio de trabajo global. De hecho, una de las teorías más famosas de carácter globalista se llama así, el espacio neuronal de trabajo, ¿no? Y uno de sus autores más importantes es Stanislas Dehaene, o bueno, Dehaene, o como se pronuncia, sí, porque es difícil de pronunciar, pero es una de las teorías más conocidas. Entonces, podemos hablar de eso, teorías más localistas que consideran que tenemos un tipo de conciencia fenomenológica y quizás una conciencia de acceso, y teorías más globalistas que dicen que solamente la conciencia de acceso es lo que genuinamente llamamos conciencia y que está relacionado con lo que hablábamos antes, que solo somos conscientes de aquello a lo que atendemos. ¿Con qué te sientes más cómodo tú? Yo soy localista, porque bueno, vengo de una tradición más perceptiva, más gestáltica, ¿no? Que fue una teoría fenomenológica de la percepción. Yo me siento más cómodo con los localistas. O sea que considero que hay una conciencia fenomenológica probablemente generada en las áreas corticales sensoriales, ya sea visual, auditiva, ya sea somatosensorial, y que cuando hay una distribución más amplia que llegue hasta áreas frontales o prefrontales, pues ahí probablemente se generará una conciencia más reflexiva, lo que antes llamábamos conciencia de acceso. O sea, yo por eso creo que es útil esta diferencia entre conciencia fenomenológica y conciencia de acceso. Eso quizá nos lleva a que abordemos otro tema, y es la información que obtenemos al final del estudio de pacientes que han tenido una lesión cerebral. Y ahí podemos hablar de las acromatopsias, de la visión ciega, de algunos de estos fenómenos que nos hablan, bueno, pues eso, pacientes que a lo mejor dicen, no, pues es que yo no veo nada, si es que yo estoy ciego, y sin embargo le lanzas un objeto y lo esquiva. Entonces, ¿qué nos cuentas? ¿Qué aprendemos de estos casos clínicos o de estos grupos de pacientes que quizá aportan un granito más de arena en el conocimiento? Sí, el caso de la visión ciega, el blind sight, es muy curioso porque son personas que
habitualmente lo que ocurre es que tienen lo que se llama un escotoma, o sea, que tienen regiones de su campo visual donde son ciegos, aunque también hay casos de personas que le afecta a todo el campo visual. Pero bueno, ya sea de manera más global o más local en su campo visual, son personas que están catalogadas legalmente como ciegos, que por lo tanto no tienen comportamiento espontáneo que esté guiado visualmente, pero cuando les obligas a comportarse, les obligas, como antes contabas, a esquivar un objeto, o le obligas a agarrar la manilla de una puerta o darle la mano a alguien, ellos piensan que lo hacen de manera aleatoria, pero lo hacen con más criterio del esperable. No lo hacen a la perfección, pero lo hacen con más criterio de lo esperable. Y esto habla muy bien de las disociaciones que tiene nuestro cerebro. Y en el ámbito de la visión conocemos una disociación entre dos tipos de visión. En realidad tenemos dos tipos de visión, aunque no nos demos cuenta. Una visión más orientada a percibir el mundo, a identificar las caras de los demás, a poder leer, que también nos ayuda a imaginar cosas, a recordarlas. Y tenemos otro sistema de visión relativamente disociado que está más orientado a comportarnos, a agarrar cosas, manipularlas, mover los ojos, mover la cabeza. Y este segundo sistema es un sistema más inconsciente. No nos damos cuenta de su funcionamiento. En el caso de visión ciega, lo que ocurre es que uno de los sistemas, el sistema de visión consciente, pues no funciona del todo bien, pero el otro sigue funcionando y cuando se le obliga a comportarse, pues lo hace con más criterio del esperable, siempre en comportamientos repetitivos, estereotipados. Pues eso, esquivar algo, agarrar algo. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos con pacientes en situaciones de mayor gravedad? Pues, por ejemplo, pacientes lo que antes se llamaba estado vegetativo persistente, que ahora llamamos estado de vigilia sin respuesta, o pacientes en coma. ¿Qué pasa con estos cerebros? ¿Qué pasa? ¿Tienen algún nivel de consciencia? ¿Qué nos cuentas sobre esta cuestión? Sí, para entender esto nos viene muy bien esa división entre el componente cuantitativo de la consciencia y el cualitativo. Porque una persona que esté en coma tiene abolido ambos sistemas. O sea, el coma es un estado agudo provocado por una lesión o por una afección cerebral. Suele ser transitorio porque no, a veces dura minutos, días, como mucho unas cuantas semanas, como mucho. Puede transitar a una recuperación completa o, por desgracia, puede transitar a la muerte cerebral o a otro estado en el que, como tú decías, antes se llamaba estado vegetativo, ahora se denomina síndrome de vigilia sin respuesta. En el coma una persona está con los ojos cerrados, no responde en absoluto a la realidad, aunque hay diferentes niveles de gravedad, como mucho mantiene algunos reflejos básicos. Y en el estado vegetativo, en cambio, la persona abre los ojos. Es como que despierta. Y de hecho, tiene alternancia entre vigilia y sueño. Hay ratos que está despierto, ratos en los que está dormido. Pero lo que comprobamos es que a pesar de que tiene algunos comportamientos, reflejos automáticos, espontáneos, lo que comprobamos es que no son comportamientos voluntarios, no son comportamientos que estén reaccionando a la estimulación del entorno. Pero aquí nos encontramos con un problema heredado del problema de la consciencia. Y es que podemos estar seguros que esa persona no siente, no experimenta consciencia y lo que ocurre es que no puede transformarla en comportamiento. Ese es el problema de la consciencia en el mundo real y con implicaciones no solo médicas, no solo neuropsicológicas, sino también políticas, legales y morales. Porque eso puede, el que determinemos si una persona tiene consciencia o no, pues puede inclinar la balanza a que no se le siga alimentando, hidratando. Además suelen ser pacientes que no necesitan ventilación mecánica, o sea que pueden respirar por sí solos y que tienen comportamientos que a veces se pueden confundir con comportamiento intencional. O sea que a veces ríen espontáneamente, a veces son capaces incluso de llorar, gritar, tienen algunos comportamientos reflejos básicos. Y es un campo en el que se ha intentado encontrar medidas que sean más sensibles por si acaso tuviera algún residuo de consciencia. Y en los últimos 15 años se ha desarrollado mucha investigación y se sigue desarrollando. Y aquí pues se han refinado mucho las escalas comportamentales de medida de la consciencia y también se han intentado aportar medidas neurocientíficas de registro de actividad cerebral. Ahí entiendo que a lo mejor estás haciendo referencia a los trabajos de Owen, del grupo de coma de Stephen Lowris en Bélgica, con resonancia magnética. Cuéntanos, que ese estudio es muy bonito y, en fin, a mí me gusta mucho contarlo en clase cuando hablo de cosas de resonancia, de posibles usos de la resonancia magnética, pero
Cuéntanos. Sí, en concreto hay un experimento que fue un poco el que inauguró esta línea de la que estás hablando, que del grupo de Adrian Owen, que hoy en día está trabajando en Canadá, creo que en la Universidad de Western Ontario, bueno, en Canadá seguro. En 2006 publicó un artículo en Science con una paciente que con las medidas comportamentales había sido catalogada de estado vegetativo, o de síndrome de vigilia sin respuesta, y que fue examinada en el escáner de resonancia magnética funcional y se le dieron órdenes a través de unos auriculares que consistían básicamente en decirle: imagínate jugando al tenis, y en otros casos, imagínate paseando o moviéndote por las habitaciones de tu casa. ¿Vale? Cuando se comprobó su activación cerebral en esas dos tareas, era muy parecida a la de personas normales sin ningún trastorno, y además las áreas cerebrales que se activaban eran congruentes con la tarea que se hacía. Cuando estás imaginándote navegando por un escenario conocido, pues el área parahipocampal se activa. Cuando te imaginas haciendo alguna tarea motora, pues se activa la corteza premotora. Entonces se pudo comprobar a través de una técnica más sensible, menos exigente en términos comportamentales, porque imaginar algo pues es más fácil que hacerlo, que esa paciente tenía algún residuo de consciencia. Además, 6 meses después de esta prueba de resonancia, transitó o salió o mejoró en su estado y pasó a lo que hoy en día se llama estado de mínima consciencia, que es un estado en el que ya la paciente o el paciente muestra algún residuo de consciencia y de comportamiento voluntario, 6 meses después, medido con las escalas comportamentales. Es decir, que la técnica neurocientífica se adelantó 6 meses en un resultado que luego pudimos comprobar con esa técnica. La técnica, en este caso comportamental, como una escala. Hay una escala que se llama escala de recuperación del coma revisada, que es la que se recomienda utilizar con pacientes de este tipo, ¿no? Y que es fácil de poder utilizar con diversas subescalas. Bueno, hay un libro muy interesante del profesor Adrian Owen, lo que pasa es que no está traducido al castellano, y no recuerdo el nombre ahora, pero algo así como En la zona oscura o En la zona gris, no me acuerdo muy bien, pero sí. No me acuerdo el nombre ahora. Me lo comentaste el otro día. Sí, ahí relata los casos de pacientes y habla también de esta paciente, que como ya ha fallecido tristemente, se llama Carol, y bueno, falleció años después por complicaciones derivadas de que su estado estaba provocado porque sufrió un doble atropello y tuvo pérdida de masa encefálica y bueno, pues tuvo problemas epilépticos muy graves. O sea que la paciente, bueno, hoy en día se llama Carol y ha sido pues, un caso muy importante. Hoy en día lo que se está intentando es hacer algo parecido a esto, pero con técnicas más portables, más de utilizarlas pegada a la cama. Porque claro, la resonancia magnética funcional pues tiene problemas. También asociado a que muchos de estos pacientes tienen prótesis metálicas que no se llevan bien con el imán de la resonancia. Y entonces se está intentando hacer cosas parecidas, es decir, hacer tareas mentales y ver si se cumple o no las órdenes que se le dice al paciente con electroencefalografía o también con espectrografía de rayos infrarrojos, que también se está utilizando, que son técnicas sencillas, más o menos baratas y que se pueden administrar en... Pero bueno, todavía no está estandarizado eso. En la guía de recomendación de trabajar con estos pacientes se recomienda trabajar sobre todo con la escala de recuperación del coma revisada, que es una escala comportamental. En realidad, esto plantea también muchos dilemas. Tú lo has apuntado, dilemas éticos. ¿Cuántas personas a lo mejor que están en una situación clasificada dentro de un determinado estadio, bueno, pues quizá podamos desarrollar nuevas medidas que nos ayuden a saber pues, marcadores de pronóstico, qué pacientes pueden pasar de esa fase a la mínima conciencia o a la mínima conciencia plus, en fin. Bueno, toda la investigación que se desarrolla en el ámbito de la psicología, de las neurociencias y sobre todo en el ámbito aplicado, pues quizá nos ayude a elaborar mejores medidas de pronóstico y mejores terapias para estos pacientes. No sé si a lo mejor ahora hacemos un giro un poco radical, pero lo cierto es que vamos consumiendo el tiempo y hay algunos temas que creo que valdría la pena que tocáramos y tienen que ver de vuelta a los fundamentos, a lo mejor a la investigación más básica sobre la consciencia, pero me gustaría saber tu opinión sobre si el sustrato biológico en el que parece que está sustentada nuestra consciencia es necesario
Y no sé si existen a lo mejor otras especies que también tienen algún nivel de consciencia, pues no sé, los primates superiores, los 5 grandes entre los que estamos, o en fin, ¿hay otras especies que puedan tener también algún nivel de conciencia? Sí parece claro, sí parece claro. Mamíferos, incluso se habla de aves, al menos como una conciencia muy primaria, muy sensorial, sentir dolor. Eso es un tema muy interesante porque cada vez hay más preocupación por el dolor que puedan sufrir ciertas especies de animales pues que son sacrificadas para el consumo humano, ¿no? Y incluso ha habido experimentos en que se ha querido determinar si cuando una langosta o un bogavante se lanza a agua hirviendo si siente dolor o no. Y los índices, que necesariamente son todavía más indirectos que con los seres humanos porque no tienen lenguaje, los índices parecen indicar que sí que tienen dolor consciente. O sea, que sí que sufren dolor cuando, en este caso, se les introduce en el agua hirviendo, ¿vale? O sea, que lo digo eso no significa que uno tenga que sentirse mal por consumir estos animales, pero que lo sepa la gente, que no sé si en algún momento se llegará a anestesiar a la langosta, no lo sé, pero de ahí a que haya otros niveles de conciencia más complejos que nos emancipen, como antes decíamos, del presente, pues es más complicado. O sea que sí parece que hay alguna evidencia de eso en grandes primates, pero no llega al nivel de complejidad humana en la que, pues eso, podemos estar sintiendo miedo porque dentro de décadas fallezcamos, o sintamos miedo por cosas que nunca van a ocurrir, o que imaginemos mundos imposibles, ¿no? Y luego está el problema de la autoconsciencia, ¿no? Sentirnos conscientes de nosotros mismos, del lugar que ocupamos en el mundo y de nuestros congéneres, ¿no? La consciencia del yo, que es un problema todavía más complicado. Pero sí que hay vestigios y además se puede hacer un desarrollo evolutivo del avance de la consciencia, pero sí parece que hay un salto grande en los primates y especialmente pues, en el Homo sapiens, con respecto a nuestra capacidad reflexiva y a esta máquina virtual a la que he aludido en varias ocasiones que bueno, pues nos permite eso, el poder imaginar cosas sin tener que realizarlas necesariamente. Y es una potente herramienta para desempeñarnos en el mundo. Y esta autoconsciencia de la que hablabas, entiendo que guarda relación con estos experimentos de si los individuos se reconocen a sí mismos en un espejo o no. En fin, ¿hay muchas especies que tengan esta capacidad o es más genuina y más propia de solamente algunas especies señaladas? Sí. Tú hablas del test del espejo, ¿no? Que bueno, básicamente consiste en que sin que el animal se dé cuenta, pues se le hace alguna marca, algún punto con pintura en alguna parte de su cuerpo y luego comprobar si al mirarse el espejo se reconoce o no, ¿no? Después si hay algunas especies que han superado este test, algunos mamíferos. Lo curioso es que no todos los miembros de todas las especies, porque con que lo pase un miembro de la especie no quiere decir que lo pasen todos. Algún elefante lo ha pasado, pero hay algunos autores que critican este test porque dicen que es demasiado visual. Y claro, hay otras especies que no son tan dependientes del ámbito visual y a lo mejor habría que utilizar otras estrategias con marcadores olfativos o algo así, ¿no? Pero sí hay especies que se reconocen a sí mismos, otras que no, o al menos algunos miembros de esa especie. Y bueno, en el desarrollo de los bebés, pues también hay un momento en el que el bebé empieza a darse cuenta de que es algo diferente a lo que hay en el entorno. Empieza a diferenciarse o incluso empieza a darse cuenta de que esa mano que ve es suya. Al principio no tiene ese desarrollo, es algo que se va construyendo, ¿no? Y hay teorías evolutivas que explican esto. Aunque está poco investigado, que a mí me parece interesantísimo. Creo que es la gran... el ámbito de investigación todavía ausente. Es difícil, claro, pero investigar el desarrollo cerebral y subjetivo de los niños desde que nacen hasta que pues ya empiezan a tener autoconsciencia. Es difícil investigar. En España hay un grupo de investigación que está investigando, sobre todo temas de atención, pero yo creo que es la pata que falta en la mesa. Porque ahí tenemos una situación en la que los niños nacen con una consciencia probablemente muy sensorial, pero sin autoconsciencia probablemente, y cómo van construyendo su diferenciación con respecto al mundo, lo que son ellos, lo que son los demás, la teoría de la mente, de imaginar lo que otro puede estar pensando, que también se alcanza en algún momento, y luego la conciencia moral, que es otro nivel elevado de eso, de consciencia.
Vamos, lo que cuentas me parece fascinante y no sé si ahora, pues para ir rematando algunos temas, no sé si pasar de lo fascinante al terreno de lo inquietante, pero ¿qué podemos decir de la consciencia y de las máquinas? Ahora, raro es el día que no hay nuevas noticias sobre nuevos modelos de inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales tendrán consciencia, podrían tenerla, tendrán capacidad para tomar conciencia de sí mismas y, en fin, el libre albedrío que parece que nosotros no disfrutamos, quizá ellas lo puedan disfrutar porque tendrán más control, en fin. Pues mi opinión, y bueno, y la de muchos autores, es que con el camino actual de las inteligencias artificiales, las que han sido más exitosas, ¿no? Sobre todo los grandes modelos de lenguaje, ¿no? ChatGPT en adelante, al fin y al cabo, como mucho van a lograr una simulación de conciencia. Porque al fin y al cabo ChatGPT son matemáticas, es software. O sea, lo que hace ChatGPT lo podríamos hacer en un folio, con un bolígrafo. Tardaríamos millones de años, pero simplemente son cálculos matemáticos. Es una simulación. Lo que pasa es que puede llegar a ser tan perfecto que nos engañe. Que aparte de los seres humanos tenemos esa tendencia a humanizar, a darle animación a otros seres, ¿no? Así que yo creo que por el camino actual de los modelos de lenguaje con redes neuronales artificiales, que en realidad son matemáticas, son modelos, muy complejos, pero son modelos, no va a haber consciencia genuina, pero nos van a engañar. Y eso va a ser suficiente. Eso no quiere decir que en algún momento no consigamos conciencia artificial, pero para eso primero tenemos que entender cómo se genera en el ser humano o cómo se genera en otros animales, y no tenemos ni idea. Hasta que no sepamos cuáles son los poderes causales que probablemente en el sistema nervioso generan la consciencia, no podremos emularlo. O sea que, de la misma forma que no te puedes descargar una aplicación en el móvil para generar agua, pero sí puedes tener una simulación, un modelo de la molécula de agua en el móvil, que es software, pues de la misma forma no podemos tener con software un organismo que sea consciente, aunque no sea biológico. Cuando entendamos cómo se genera en organismos biológicos, pues podremos emularlo, como hemos sido capaces de hacer pulmones artificiales o hemos sido capaces de sintetizar la insulina. Ahora, para aprovechar ya estos últimos momentos, hay algunas preguntas así un poco más de carácter telegráfico y quizá alguna las has respondido ya sobre la marcha, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es para ti el mayor misterio de la consciencia que está por resolver? Pues yo precisamente aludo al material del que están hechos los sueños, es decir, cómo es posible que podamos imaginar algo, crear una realidad en nuestra cabeza y que no tengamos ni idea de cómo se transita de las neuronas, de las células de glía, de los impulsos eléctricos y de los neurotransmisores, a los colores, a los sabores, a los dolores, a los placeres, a los orgasmos. Ese me parece el gran misterio. De qué tejidos están hechos nuestras experiencias subjetivas. Y de hecho a veces me planteo si esto será un misterio, aunque yo creo que al final llegaremos a alguna teoría que nos dejará satisfechos. La siguiente pregunta igual va en esa dirección, pero ¿qué descubrimientos crees que vamos a tener en este ámbito a lo largo de los próximos 10 años? Pues yo es que creo que es impredecible. Creo que es impredecible. Sinceramente no sé por dónde va a ir el camino. Yo esperaba mucho de este trabajo que antes decía que habían sometido a contraste directo, ¿no? Lo que llaman un adversarial test o adversarial collaboration. Yo esperaba mucho y ha habido un empate técnico. Así que creo que aún falta más investigación y también falta más integración entre teorías. Hay demasiada proliferación de teoría, demasiada. Y eso indica que el campo es demasiado joven todavía. Necesita más madurez. Y se necesita más investigación y también más teoría. Y ahí creo que el papel de los filósofos es muy importante, de filósofos de la mente. Además, filósofos de la mente que están muy al día de la neurociencia. Ese es el tipo de filósofo de la mente. Hay varios filósofos que yo sigo con frecuencia sus publicaciones. Uno es Ned Block, otro es David Chalmers. Son filósofos que se leen, yo creo que todo lo que se publica de neurociencia, leen más que los propios científicos y a veces me dan envidia por eso. Y son capaces de elaborar filosóficamente, o a veces con razonamiento científico, aunque no sean sus datos,
caminos a seguir. Entonces creo que es muy importante esa colaboración con filósofos de la mente. Los psicólogos somos importantísimos. Si alguna vez tuvimos dudas sobre si la neurociencia podía acabar con la psicología, creo que nos hemos integrado plenamente y tú eres un muy buen ejemplo de eso. Bueno. Y por supuesto también investigación básica, mejores modelos. Pero bueno, creo que para quedarnos satisfechos con una teoría de la conciencia tendrá que ser algún día una teoría físico-química. Me temo que hasta que no lleguemos a ese punto no vamos a estar satisfechos. Sí. Me pregunto. Nos hemos metido en otros jaleos, quizá eran a lo mejor demasiado abrir el foco, pero pues todas estas teorías de Roger Penrose, de dónde se origina, que si los microtúbulos en los axones y así, pero en fin, tendremos ocasiones de discutir. Pero para las personas que se acercan a este ámbito, ¿te atreverías a recomendar algún autor en concreto, algún libro en concreto? Sí, hay un libro que además recientemente se ha traducido al castellano, de un autor británico que se llama Anil Seth. El libro se llama La creación del yo, una nueva ciencia de la consciencia. Ese libro es un libro muy completo y acerca a los desarrollos más recientes. También es partidario de teorías más bien localistas. Y creo que está muy bien ese libro. Así para los más cafeteros, luego hay otro libro que a mí me gusta mucho, no está traducido al castellano, que se llama In Consciousness We Trust, de un autor que se llama Hakan Lau. Lau, L-A-U. In Consciousness We Trust. Es un libro, a mí es el que más me gusta, porque introduce mucha disertación sobre la psicología y lo que la psicología ha aportado al estudio de la consciencia, sin que eso suponga menoscabo de información neurocientífica, y también con filosofía de la mente de apoyo, que se ha vuelto más importante que nunca, quizá. Y para quien quiera ir un paso más allá de las lecturas y quiera pasar a la acción, hay congresos especializados en conciencia. Estamos en ese punto de desarrollo. Sí, hay un par de congresos que se celebran anualmente además. Uno es un congreso que se llama Science of Consciousness. Este es un congreso más ecléctico, porque no solamente van neurocientíficos y psicólogos, sino que también van filósofos, también tiene algunas aportaciones que incluso pueden parecer un poco esotéricas, pero que pueden ser interesantes, ¿no? Y este se celebra anualmente, fácil de encontrar. Y luego hay otro congreso que es de una asociación, que es una asociación neurocientífica para el estudio de la consciencia, que también se celebra anualmente. Este es más neurocientífico. Y la última vez creo que la próxima se va a celebrar en Tokio, creo. No es mal sitio. No es mal sitio. Y bueno, luego la consciencia es un tema que en todos los congresos de psicología experimental o de neurociencia forma parte de alguna sesión. Sí. Va teniendo hueco, vamos. Va teniendo hueco, sí. Y además últimamente con la inclusión de las medidas metacognitivas, pues están desarrollando también traslaciones de otros campos a este ámbito. Pero vamos, si se pone Consciousness en YouTube, hay cantidad de charlas de gente muy relevante. Por ejemplo, Víctor Lame es un autor muy conocido. Hemos hablado antes de Anil Seth. Giulio Tononi, un autor muy conocido, porque tiene una teoría que es la teoría de la información integrada, que se ha vuelto muy relevante. Y antes hablábamos también de Stanislas Dehaene o Dehaene, que aunque ya no investiga tanto la consciencia, porque está más preocupado ahora de lectura, matemáticas, música, aspectos más de desarrollo infantil. Esos son los autores principales. Si se pone en YouTube hay cantidad de información, cantidad de charlas, tech talks. Sí. Es un tema que está efervescente, ¿verdad? Está candente. Bueno, Pedro, te agradezco un montón el rato que hemos compartido. Seguro que tendremos ocasión para seguir hablando y discutiendo sobre estas cuestiones. Te agradezco este rato y tu generosidad con nosotros. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Neuronap Talks. Y uno de los objetivos que tenemos es seguir planteando cuestiones que puedan ser de interés, que nos lleven a reflexionar sobre la neuropsicología, sobre las aplicaciones clínicas, sobre el funcionamiento del cerebro. Y esperamos que para todas las personas que nos están viendo, que el capítulo de hoy pues haya cumplido este objetivo y nos ayude a seguir reflexionando, profundizando y cuestionándonos nuestros propios saberes para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias y que la fuerza os acompañe.